Muy buenos días, queridos hermanos en la fe. Muy contento pues de encontrarme aquí en Bogotá y más con mi hermanito Juan Barrios, gran servidor, evangelizador, predicador, junto a su hermano Carlos, aquí en la ciudad de Bogotá, como se le llama, los Santos Gemelos. Entonces a nuestras esposas a ver si opinan lo mismo. Amén. Amén. Bueno, van a decir que sí, nos santifican estos dos hombres. Entonces, bueno, pues la oportunidad es propicia, queridos hermanos, es propicia para hablar sobre el tema de la postración a través del Santo Rosario. Estamos justamente aquí en la parroquia de San Joaquín, donde hoy hay una actividad que se convoca todos los... Es aleatorio, pero es una vez al mes. Una vez al mes, correcto. Y se nos invita a postrarnos frente al Santísimo Sacramento de la mano de María, junto a María, con María, a través de ella para adorar, reparar, consolar, aliviar al Sacratísimo Corazón de Jesús. Y sobre todo, pues a través del corazón de la Santísima Madre. Por cierto, ¿quién repara mejor el corazón de Jesús? ¿Tú o yo o la Virgen? No, la Santísima Virgen. ¿Quién adora mejor? La Santísima Virgen. ¿Quién ama más? La Santísima Virgen. ¿Quién sirve mejor a Jesús? Entonces, a ver, hermano, no seas terco, no seas necio, no lo hagas tú, hazlo a través de ella. Hay mayor eficacia, ¿no? Claro. Todo con María, nada sin María. Como decía San Maximiliano Kolbe, con la Inmaculada todo, fuera de la Inmaculada nada. Amén. Así es. A ver, Juan, coméntanos un poco de la importancia de la postración, ¿no es cierto? Tenemos la imagen del Santo Padre, el Papa Francisco, y hay una imagen muy bonita en las redes donde el Papa está postrado de culto ventral, es decir, con el plexo solar totalmente tirado hacia el piso, como se consagran los sacerdotes, las religiosas. ¿Por qué la postración? Para los que no conocen sobre la postración, ¿por qué tenemos que postrarnos? Pues la postración es muy importante porque es el reconocimiento de la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía. Cuerpo y sangre, eso es físico, es la presencia física de Jesús. Alma y divinidad es su presencia espiritual. Las postraciones de pronto las empezamos a ver como que se empezaron a popularizar en las redes sociales en la pandemia, en Polonia. Fueron las primeras imágenes que tengo yo, por lo menos en mi mente, que vi. Pero se está volviendo un movimiento mundial. ¿Qué es adorar? Adorar es reconocer a algo o a alguien como Dios. Amén. Entonces, en esa perspectiva, nosotros no adoramos imágenes, por ejemplo, porque no reconocemos una imagen como Dios. Claro. Pero la Eucaristía sí. Presencia real. Es presencia real. Y sobre todo ese versículo 53 y el versículo 54 del capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús le dice, el que no jofague mi cuerpo, y luego jotrocón, como refrendando la expectativa de las personas que ya estaban empezando a ponerse nerviosas porque estaba hablando él en sentido literal. Sí. Entonces lo refrenda diciendo, sí es literal. Sí. O sea, en la Eucaristía está mi cuerpo, está mi sangre. Y en arameo, porque lo dices en griego koiné, en arameo es yohel basari, yohel talmi. Es decir, el que no tritura realmente mi carne y no bebe realmente mi sangre, morirá. El que no muele, macera, roe Sí. con los dientes. Correcto. Por eso yo aquí en un paréntesis, yo le digo, digamos, dos preguntas impertinentes para dos respuestas sorprendentes, que por lo general hacen esas preguntas los adolescentes. Papá, ¿y por qué tengo que ir a misa? Porque tú le haces falta a Dios. Amén. Y papá, ¿para qué tengo que ir a misa? Para comerte a Dios. Amén. Entonces la postración. No nos vamos a comer a Dios porque lo estamos adorando en la exposición magna, que es Jesús expuesto con flores y música. Y nos postramos, es un signo de adoración. Y eso está en la Biblia. Por ejemplo, cuando los Reyes Magos llegaron allá a los sabios de Oriente, se postraron ante el Divino Infante. Ante el Divino Infante. Por eso yo veo la presencia del Padre Celestial en una cueva de animales donde tuvo que nacer el divino bebecito Jesús. Yo lo veo en esas páginas. Y que hay algo interesantísimo en esa imagen del Evangelio, porque en efecto llegan los tres Reyes Magos, se postran, dice la Escritura literalmente, como te lo ves, pero en la escena está María y José. Interesante. Exacto. Está Jesús en el centro, ¿cómo no? Pero al lado, izquierda y derecha, está la Sagrada Familia, María de Nazaret y San José el Carpintero. Y
Interesante esa figura. Muy interesante. Y esto sí lo voy a decir sin filtro porque también hace parte de mi personalidad. A mí me criaron en el Tolima y voy a usar una palabra que es muy castiza ahí y a mí me suena sabrosa. A ver. Y le sonaba más sabrosa a mi mamá. Ya murió y ella le sonaban las palabritas muy sabrosas. Adorarse es poner la jeta contra el planeta. Amén. De jeta en el piso. O sea que lo diríamos al estilo de tu madre, jeta en tierra. Jeta en tierra. Eso es lo que es adorar. Y bueno, en forma de cruz, Sí. o el que tiene un dolor acá en el hueso palomo, pues bueno, lo puede hacer un poquito más disimulado para que no le duela. Pero es un signo de reverencia. ¿Y qué es adorar y reparar? Reparar es amar a Dios. Amén. Es dejar que Él descanse en mi corazón y yo descanse en el corazón de Él. O sea, poseer y dejarse poseer por el corazón de Jesús. Muy bien. Y eso lo resume todo para mí. O sea, no venimos acá con lengua pedigüeña, que obviamente hacemos nuestras peticiones porque obviamente eso parte de la humildad. Necesitamos la ayuda y la misericordia de Dios. Necesitado, claro. Los países, las personas, las cosas ya muy parroquiales, íntimas y domésticas nuestras. Pero no, el sentido de venir acá es estar. Como el padre de apellido Rupe le dijo a una oriental japonesa, le dijo, ¿tú qué haces en el Santísimo? Y ella dijo, como son ellos, ¿no? Pragmáticos, claros, concisos, directos y completos en su palabra. Digo, estoy. Yo vine aquí a esta postración A estar. Y casi como un animalito. Yo no tengo mascotas, pero veo las mascotas, los animalitos que hacen, se ponen al pie de su amo, de su dueño, mientras está haciendo las actividades en el computador o mandando un correíto o surciendo un vestidito o algo. Ellos están ahí. Es un signo de cariño, de afecto, de amor. Eso es lo que necesitamos. Y es no tantas palabras, sino estar. Y ese estar encaja en acompañamiento, acompañar a Jesús. Sí. No dejarlo solo en los agravios, ¿no? De hecho, por ejemplo, el capítulo 16 de San Mateo, cuando hace la crisis de Cesarea de Filipo, Sí. y pregunta esa pregunta que es chismosa, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? que Y soy todo yo. el mundo contesta como en la red acá en Colombia, nosotros nada, se nos escapa. Entonces todo el mundo responde con lo que ha oído. Eso es fácil, pero cuando ya los interpela personalmente, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ellos dicen, bueno, obviamente el de Pedro, ¿no? El de Marras, el de siempre. Sí. Señor, tú eres el Mesías, Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir. ¡Wow, Pedrito! No te lo reveló ni Te felicito, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia católica. ¿Así dice la Biblia? No, pero así me gusta decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él se empieza a retirar de la masa. La masa no es un grupo de creyentes, es un grupo de interesados. Y como se le oía a un sacerdote, suena difícil, pero bueno, lo dijo él, lo repito. Muchas veces es un grupo de tragahostias. Entonces, cuando se aleja de eso, él lo dijo, por eso yo no lo digo. A ver, un grupo de tragavida eterna, ¿no? Claro, pero es como para remecernos, porque a veces cuando dicen las palabras así contundentes y sin filtro, como que dice, oiga, sí, yo me estoy acostumbrando a lo santo, a lo noble, a lo bello, a lo magno, y no puede ser así. Jesús no solamente es el man está vivo, como lo dicen algunos, no, sí. Él es el rey, el Señor, pero también en ese momento nos muestra que alejándose de las masas está buscando un grupo de compañeros. Y esa palabra tiene también una connotación eucarística. Compañero viene de compañes, con aquel con quien comparto el pan. Y compartir el pan no solamente es un proceso digestivo ni gastronómico ni gourmet, es una transmisión de almas, que es la identidad del amor. De hecho, en la vida monástica la toma de alimentos es muy importante. Que es la experiencia de los caminantes de Emaús. Dice Sócrates que para entrar en intimidad con una persona hay que agotar un bulto de sal. O sea, la sal es un condimento de pequeñas cantidades que para agotarlo se necesitan muchos encuentros gastronómicos, sin comillas. Pero no, ya sabemos que no es solo eso, es para entrar en la intimidad. ¿Y cómo estás? ¿Y resolviste el problema? ¿Y tu enfermedad cómo va? ¿Y tu mamá? Es el acompañamiento. Ese tipo de cosas. Entonces Jesús se empieza a retirar para ir ya formando a la mini comunidad. Por ejemplo, Hans King, que tiene un opúsculo que decía que estaba muy nervioso porque en las diócesis de Stuttgart y demás en Alemania se estaban perdiendo adeptos. Y uno le puede decir, Hans, mi hijo, esto empezó con 12, si somos 13 ya es ganancia. Exacto. Eso es lo que hay que hacer.
ser el discípulo número o el apóstol número 13 en este Amén. momento, que eres tú, que soy yo. Amén. ¿Y qué hace el discípulo? Escuchar al maestro, estar con él. Estar. Esa es la apostación para mí. Está. Vegeta contra el planeta, brazos en cruz, adorando a Jesús, Ujú. y que simplemente es, miro cómo me mira, miro cómo me ama y nos amamos los dos. Huelga las palabras. Ahora, hay varias formas de practicar este estar en la presencia, permanecer en la presencia, como le pasó a Moisés frente a la zarza ardiente. Una es el acto de arrodillarnos, ya eso es parte también de un proceso de postración. La otra es el arrodillamiento con genuflexión profunda, que es como suele aparecer la Virgen en algunas fotos místicas, que aparece totalmente arqueada con el cuerpo, arrodillada y su cuerpo totalmente arqueado hacia adelante. La otra es rostro en tierra, o jeta en tierra, como dice tu mamá, que es la que practica Jesús en el Getsemaní con rostro en tierra. Y hay muchísimas citas bíblicas donde también vemos que adoraban rostro en tierra. Muchos enfermos, y los narra el Evangelio, llegaron a la presencia de Jesús, paralíticos, sordos, mudos. Bueno, paralíticos los llevaban, sordos, leprosos, se postraban ante Jesús pidiendo un milagro, pidiendo, incluso hasta el joven rico se postró también, se postró. Y la otra es la postración de cúbito ventral o de cuerpo extendido con brazos abiertos o con las manos hacia adelante, ¿no? Son como las distintas formas en que podemos practicar la postración. Bueno, para los que reniegan y dicen que son prácticas no apropiadas para este tiempo, prácticas erradas, una vez alguien por ahí, un servidor de la iglesia, dijo, esas son prácticas erradas, o ya superadas, superadas. Digo yo, si dijo que era una práctica errada, haciendo alusión de que eso formaba parte ya de la historia antigua de la iglesia, entonces la Biblia, ¿qué es entonces? La Biblia tiene 2000 años. Entonces la Biblia también es desactualizada, antigua, vetusta, no la tomemos en cuenta porque entonces es de hace 2000 años, ¿no? Lo cual pues no es correcto verlo de esa forma. Pero para aquellas personas que de repente no han entendido este tema de por qué nos tenemos que postrar delante de Jesús. ¿Jesús merece nuestra postración? ¿La merece? Bueno, Claro que la merece, y los que piensan así es que simplemente porque nunca han estado enamorados de Jesús. Es más, muchas personas es dicen, un problema de falta de amor, ¿verdad? alguien dice, no, es que fulano de tal se fue de la iglesia católica, por ejemplo. Dice, no, él no se fue, porque nunca estuvo. O sea, uno se va en un lugar donde alguna vez estuvo. Entonces, si uno no se postra ante Dios es que no está enamorado de Dios y no reconoce que Él es la deidad, que Él es también, hace parte de la Santísima Trinidad, que Él también fue creador, que también Él es consolador y paráclito. ¿Qué le dirías siendo el Redentor. a una persona que de repente te salga con una pregunta de bola cursiva, hablando del lenguaje del béisbol? Una pregunta así cauciosa. No necesito postrarme para salvarme, solo que yo lo ame con mi corazón y Él ve mi corazón y yo no necesito hacer esas prácticas exteriores porque yo lo amo y ya le estoy sirviendo y ya le estoy obedeciendo. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues así lo que me ocurre en este momento, no, tranquilo, síguelo haciendo, que Jesús es tan humilde que hasta se acostumbra a tener migajas de amor. Entonces síguele dando tus migajitas, no hay problema con eso. Mira, no fue conmigo y me dolió. Es que lo oí ayer, precisamente ayer. Oye, ese ejemplo. No, ese no, pero otra cosa, alguien le preguntó a una persona que le botaron esa bola cursiva que tú dices, ¿tú qué le dirías a una persona que está en crisis de fe? Y le dice que te agarres de lo que tengas, de esa poquita fe que te queda, agárrate de ahí, agárrate de ahí. Y fue lo que dijo él, Dios supera al mismo Dios, o sea, Dios se supera a sí mismo. Tú crees en un Dios así tan minúsculo que solamente te cabe en un bolsillo. Yo creo en ese mismo Dios, pero también que ocupa todo el universo y especialmente ocupa el corazón del hombre. Entonces, agárrate de esa fe minúscula que parece que tienes, que Dios con eso, cuando quite ese techo que tú mismo le has puesto, vas a ver que hay un techo superior donde Él realmente está y nunca ha apartado la mirada de ti. Bueno, mis queridos hermanos, ya ustedes han escuchado a este gran hermano de la iglesia, evangelizador, predicador aquí en Colombia. ¿Qué pudiéramos contar más sobre el tema de la postración? Los tres pastorcitos de Fátima,
¿quién les enseñó a postrarse para prepararse previamente a las 6 apariciones que van a recibir de la Santísima Virgen María, las 6 epifanías, ¿no?, que van a tener los 3 pastorcitos? Previamente 3 veces hay una epifanía angelical, que es la que reciben los pastorcitos de Fátima, esto antes de mayo de 1917, y dentro de toda la catequesis, formación, orientación, guía, ¿no?, que imprime el ángel de Portugal o ángel de la paz, que es quien se aparece a los pastorcitos con una custodia suspendida, ¿no?, en el aire, toma las hostias y les enseña a hacer una oración. ¿De qué forma? Y le digo la que tiene que hacerlo, porque él también estaba postrado. ¿Cómo fue esa experiencia, Juan? Pues yo oyéndote, pues la primera experiencia fue, digamos, por imitación. Sí. Ellos vieron que eran niños, párvulos, el ángel está haciendo algo, y si es un ángel, un ser de luz, espíritu puro, pues, o sea, nosotros hacemos lo mismo. Y empezaron a repetir la oración y hacerlo hasta el agotamiento, o sea, quedaban exhaustos. Dios mío, yo Pero os adoro. Después lo siguieron haciendo con la visión del infierno. Ellos vieron el infierno y sobre todo, pues obviamente, Jacinta y Francisco. Jacinta empieza a hacer postración y adoración eucarística para reparar el dolor de Jesús de ver las almas que van a ese lugar. Terrible. Y Jacinta empieza a hacer la misma postración por el dolor de esas almas que se privan de ver a Dios. O sea, son como complementarias una con la otra. Porque la primera postración que ellos practicaron fue de adoración a la Eucaristía, que es la que practican con el ángel. Sí. Y que el ángel les enseña esta famosa oración que repetimos: Dios mío, yo adoro, yo os amo, ¿no? Muy bien. Y después viene esta otra postración, la extienden y va más allá. Ya no solo es postrar en adoración, sino también postrarnos para reparar. O sea, postrarnos para reparar. Se reparó. Tenemos que reparar a alguien. Hay un viento fuerte atrás, el enemigo está enojado. Entonces, postrarnos para adorar, y también postrarnos para reparar. Es la enseñanza de Fátima. Sí, o sea, los niños hacían eso. No sé si lo dije bien o invertí el orden. El orden sí sería Jacinta para reparar, sí, por las almas que van a ser. Y Francisco, si es así, Francisco reparar el corazón de Jesús. Muy bien. Por eso él es un patrono de la postración y la adoración. Uy, me gustó eso. Repítelo de nuevo, Juan, me encantó. De Francisco es patrono de la oración y de la reparación. Importante lo que acabas de decir, muy importante. Hay que buscar el patrocinio de San Francisco. San Francisco Marto, sí, no San Francisco de Asís, que también se postraba, ¿no? Sí. Hay una experiencia muy bonita también de San Francisco de Asís. Iba con todos sus discípulos caminando de repente por la Italia de aquel momento, los parajes, los montes, y de repente ¡pah!, se tiraba al piso así, de repente, súbito, ¡zas!, postrado, orando. Y entonces resulta que los discípulos, hermano, pero ¿qué ha pasado? Es que de aquí allá, en 3 kilómetros, hay un sagrario. Y se postraba. Y nosotros lo tenemos en la esquina y nos da una pereza. Y nos da una pereza tremenda. Ahora que dices Francisco, me acuerdo de un chiste. A ver. Iba un señor caminando por el borde de un peñasco, pisando muy despacio, y pisa mal y se cae. Y va cayendo y va en el vacío y grita: ¡Francisco, sálvame, San Francisco! Y siente una mano que lo cuelga y él queda así colgando. Y entonces oye una voz por acá por el oído derecho y dice: ¿de Sales o de Asís? Y él dice: ¿de Sales? No, de Asís. Hay muchos Franciscos, para gusto los colores, pero como estamos hablando de la postración, sí, encomendémonos al patrocinio de Francisco Marto para que nos enseñe a adorar, porque te soy sincero, y a la cámara y a los que están viendo, yo no sé adorar. Estamos hasta ahora aprendiendo. Y una mujer hermosa que está detrás de ese celular sí que lo sabe hacer. De hecho, yo la reconocí por su rostro angelical cuando estaba en el sagrario, pues no en el sagrario, sino en el Santísimo expuesto. Y esta niña tiene algo especial y me ha enseñado a mí a adorar. Una de las cosas que uno ve cuando un sacerdocio tiene unción, fuerza, presencia de Dios, hablando de un sacerdote, es porque el sacerdote
por lo general en privado, practica la postración, la adoración ante el sagrario. Es asiduo visitante, adorador y reparador ante la presencia del sagrario. Ese es un signo que suele caracterizar un sacerdocio ungido con fuerza y poder del Espíritu Santo. Y del cardenal Sara dice en su libro de La fuerza del silencio, dice algo muy especial, haciendo alusión, digamos, a Madre Teresa de Calcuta y a Santa Faustina Kowalska. Una religiosa, o un laico, o una persona espiritual que no hace silencio no llegará a ser santo, porque el silencio hace la adoración, y de la adoración se desprende el silencio. ¿Cuánto silencio hacer? Dice el cardenal, hasta que se sienta el roce de las alas de los santos ángeles. Silencio total. Has dado la frutilla o fresa del postre, lo que acabas de decir, Juan. En la postración, silencio y postración. Explica un poco sobre eso. ¿O es una postración ruidosa? No. Aclara eso porque es muy Es importante. más, los que solemos ser contemplativos, Eso. comulgamos con las palabras del cardenal Sara. Y yo lo digo también sin filtro. Nos hemos acostumbrado que la liturgia eucarística, la misa, tiene que ser un espectáculo. Y como hay un músico que se le paga, él tiene que tocar y tocar y tocar y tocar. El cardenal Sara, ¿cuándo se hace silencio? Desde el primero que comulga hasta el último, para tener intimidad con Dios. A mí, les soy sincero, cuando empiezan a cantar, y sobre todo con el sonido que por lo general es muy fuerte en las parroquias donde uno va, yo me corto, me bloqueo. Entonces me cuesta más trabajo interiorizar. Pero cuando hay un silencio, el silencio lo lleva a uno inmediatamente a la adoración. Es sabroso. Silencio total, ¿no? Hermoso. Exterior, El interior. silencio te lleva a la adoración. Lo repetiré. El silencio nos lleva a la adoración. Recuerdo unas palabras de San Pío de Pietrelcina, cuando le preguntan que si se debía aplaudir la Eucaristía. Y él dijo, bueno, mira, en la misa del Calvario, la Santa Misa del Calvario, no había nadie aplaudiendo. Y los únicos que aplaudían era la muchedumbre que estaba poseída por Satanás. Y los demonios. Y los demonios. Y es cierto, en la misa del Calvario tenían gritos y aplausos, hablando del resto fiel que estaba ahí al pie de la cruz: María de Cleofás, María Magdalena y la Santísima Virgen María. Figura de la iglesia fiel, ahí, en ese momento. Entonces es muy importante el recato, el recogimiento, el silencio a la hora de postrarnos para adorar. A Dios se le encuentra en el silencio, Juan, se le encuentra en el silencio, se le halla en el silencio. O sea, a Dios se le busca en la vida, en el silencio. Se le encuentra en la muerte. Sí. Y se le posee y se le disfruta en la vida eterna. En la eternidad. Entonces, ¿tú quieres estar con Dios? Muérete. Comienza por callar. Amén. Madre Teresa de Calcuta dice eso: del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe se desprende el amor y del amor se ejerce el servicio. Nosotros empezamos siempre por el servicio. Al revés. El servicio, porque somos activistas. Sí. Cuando todo empezó por el silencio. Has dado el clavo, interesante. Activistas o adoradores en espíritu y en verdad. Hablando del pasaje 4 de Juan. Sí. Que Jesús le dice a la samaritana: ha llegado la hora y ya es la hora que el Padre pide adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vuelvo y digo el contraste, hago el careo: activistas ruidosos o adoradores en espíritu y en verdad. Y silenciosos. Claro, porque Silencio total. sí. Inclusive había un monje, cuyo nombre no me acuerdo, que se desesperaba con las señoras en el ceseo en el Santísimo. Susurros. A mí también eso me bloquea. Yo empiezo a decir: Señor, vine a darte un beso, chao, y mi pingüino, y me voy. Sí. A veces me pasa eso. ¿Será neurosis? ¿Tú qué crees? Pues hay unos procesos ahí adentro que hay que examinarse. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué no te puedes callar? ¿Por qué hay incontinencia lengual? Sí. ¿Por qué la lengua está incontinente? ¿Por qué padecemos de una lengua incontinente? ¿Por qué será el mundo, el demonio, el mundo? El Francisco Nieto Suba, obispo, lo estaba atendiendo en odontología, el paciente. Entonces él me contó que una vez, cuando estaba siendo formador acá en el seminario, él
tuvo que ir a Roma y coincidió que Madre Teresa de Calcuta fue y dijo, yo no me lo puedo perder. Y entonces fue allá, pidió una cita, se la dieron, llega, ya lo recibe, no dice nada. Dice, yo vengo de Bogotá, quiero que le dé un mensaje a los seminaristas, y ella los lleva por un corredor. Al fondo estaba la capilla, como siempre, muy austera, un tapete y nada más, sin sillas. El sagrario, al lado izquierdo, tengo sed. Ella se arrodilla, empieza a hacer una oración, él también la va mirando, la va vigilando por el orillo del ojo. Cuando ella después se incorpora, él la sigue, lo lleva a la puerta, la abre y lo despide. Y rápidamente dice, yo no me puedo perder esto, estoy con Madre Teresa de Calcuta. Yo necesito mensaje para mis seminaristas. Claro. Le dije, madre, dígales algo a los seminaristas míos de Bogotá. Una palabra. Y le coge las manos así en sanduchito, así le hizo. Only love Jesus. Eso fue todo. Abrió la puerta y se fue. Y decía, los santos, pocas palabras y nosotros nos desplayamos hasta agotar el argumento. Entonces yo pienso que frente al Santísimo tenemos que llegar a eso. El padre Christian Roy, no sé si lo digo así, el exorcista canadiense, haciendo pues, la analogía también de lo que había dicho este santo, se me escapa ahorita el nombre, los momentos de adoración, ¿no? El primero es silencio. Segundo, gratitud. Agradecimiento. A ver, silencio. En postración. Okay. Agradecimiento. Después, seguido de agradecimiento. Y luego sigue reparación. Y después, el modelaje de los pastorcitos de Fátima. Reparación. Y luego intercesión. Por las personas que me han pedido oración. Y de último, por mis necesidades. Okay. Por los demás y después por mí. Pero todo empieza en el silencio. Y eso tiene otra vez, repasémoslo de nuevo. Otra vez. Primero, adoración. Primero, adoración en postración. En silencio. Okay. Luego, agradecimiento. Luego, reparación. Y luego, intercesión. Por los demás, primeramente, las necesidades de los demás, los dolores y dificultades de los demás, sobre todo por los pecadores, para que se arrepientan, y después por nosotros. Aquí dividimos la hora en cuartos de hora. Sí. Pero si uno está en la adoración y quiere seguir, siga, no es camisa de fuerza. Eso lo dijo fue el padre San Julián Emá. Muy bien. Entonces, en el ascenso a la vida espiritual, que para mí no es un ascenso sino un descenso, o sea, volver, siempre lo repito, para yo recordármelo. Y a lo que quiere un basamento bíblico para lo que tú acabas de decir, les invito a que se lean el capítulo 9 del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Se llama el protocolo de Daniel en la intercesión. Pasa que no nos queda aquí tiempo, pero después en otro momento que tengamos oportunidad hacer como una catequesis detallando, discerniendo el capítulo 9 del profeta Daniel, porque es exactamente lo que tú acabas de decir. Daniel procede en esos 4 tiempos y obtiene de Dios la misericordia justo ejecutando esos 4 tiempos o esos 4 pasos. Se llama el modelo de intercesión del profeta Daniel. Interesante, quiere decir que de quien recibiste esta enseñanza, que creo que es un sacerdote, por lo que puedo entender, lo tomó de ahí seguramente. Y lo que te iba a decir es que me lo repito constantemente y siempre lo repito para que nunca se me olvide. No se trata de crecer espiritualmente. Muy bien. ¿Sí? Porque eso ya podría llevarlo a una idea narcisa de mi propia santidad. ¿Quién como yo? ¿Sí o no? En ese momento soy un ángel caído, lleno de luz de él, sí. Entonces es de crecer espiritualmente, o sea, volver a encontrar el corazón de niño que tú y yo y todos tenemos entre los juguetes que ya no utilizamos y volver a encontrar las huellas digitales del Padre Celestial en su estado original, tal como Él lo diseñó. Amén. Porque en este descenso o crecimiento, pues para entender, de la vida espiritual, o sea, Juan Bautista, nosotros hacemos oración espontánea de muchas palabras, muchas. Cuando se agotan las palabras, no por el agotamiento, sino que no tengo nada más que decir, el recurso es la oración de meditación y meditación orando. Entonces, utilizo mi imaginación, mi fantasía y recreo las escenas evangélicas que yo, por ejemplo, estoy meditando. Y eso me lleva a la oración de simplicidad. Y es la oración del silencio. Otra vez. Que es la que me lleva a la adoración. Pero yo no puedo llegar directamente al silencio, tengo que pasar por todo ese tránsito. Hay que hacerlo. Claro, Juan, porque es que el mundo nos ha enseñado a ser ruidosos, ¿no? El mundo del demonio y la carne nos ha llenado de ruido, ¿no? Nos ha llenado de mucho ruido. Y claro, tenemos que deslastrarnos
Teresa de Calcuta, que siempre decía, cuando viajen, que la maleta sea muy ligera. Ella solamente viajaba con un pequeño maletín, no llevaba más. Esos grandes viajes continentales que hacía Santa Teresa de Calcuta, una pequeña maletica, así un pequeño bolso. ¿Cómo suelen ser nuestras esposas a la hora de viajar? Ah, no. 25 maletas. Así con container, o sea, sí. O sea, debemos buscar la simplicidad, ¿no? Buscar a Dios en la simplicidad del silencio. Una vez escuchaba de alguien, porque de verdad que hoy ha sido muy fructífera esta entrevista contigo, nos has enseñado a mí y a muchas personas todo esto que bien sabes y comunicas, y me lleva a acordarme, ¿no?, de experiencias en el pasado donde también he escuchado enseñanzas, donde buscar a Dios en la simplicidad, en lo simple, en lo sencillo, en el silencio. Entonces, es que no sé qué decir, simplemente hazte presente ante la real presencia y quédate en silencio. El drama del ser humano es sentirse en casa cuando realmente no lo estamos. Diferencia, eso es muy importante, el tema de los sentimientos, seres espirituales o seres sensuales, por el tema de la falta de silencio. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, porque tendemos más a ser sensuales, sensualistas, sentidos, sentimientos, mundo sensorial, porque el mundo del marketing, la publicidad nos ha distorsionado, nos ha dañado y nos ha vuelto seres sensoriales para que podamos consumir todo lo que produce el mundo del marketing, ¿no? Ha desviado, tergiversado, extraviado los sentidos de los hombres. Por eso que le dice Pablo, cuánto me temo que así como los sentidos de Adán y Eva, vuestros sentidos sean también extraviados por el diablo, ¿no? Esa es una exhortación que da Pablo en su carta a Timoteo. Entonces, ¿cómo hacer esto para evitar ser personas sensoriales, meramente sensitivos, extraviados en los sentidos, y convertirnos en seres espirituales? Hacer el switch, ¿no? Salir de aquí para entrar en esta dimensión. ¿Por dónde comenzamos? Para los que están cargados de mucho ruido y les cuesta este tema de la postración y el silencio. Sí. Pues tú lo dijiste ahí, o sea, ser seres espirituales, porque somos tripartitas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es fácil de discernir, es lo que vemos, tocamos y sentimos. En el alma están los recuerdos, la imaginación, la fantasía, los instintos, las pasiones, el dolor, el placer, los estados de ánimo. Y nosotros nos instalamos siempre ahí. Entonces tenemos que ir al espíritu, donde está el pensamiento profundo, que es donde me habla Dios, por lo menos a nosotros los de aquí nos habla ahí. Y también está el entendimiento, la memoria y la voluntad, las tres potencias. Entendimiento para conocer, memoria para recordar lo aprendido y voluntad para amar. Si nosotros nos instalamos ahí, pues vamos a luchar con la naturaleza caída que tenemos, porque es que todo esto es culpa de Adán y Eva. ¿Qué hacemos? Son las pendientes inclinadas que nos llevan a hacer el mal que no queremos y dejar de hacer el bien que queremos. Entonces, así las cosas, ¿qué es lo que nos dice el mundo hedonista? O sea, duerma el espíritu y despierte el alma, que son los sentidos. ¿Qué es lo que nos dice la espiritualidad? Refúgiese en el espíritu, adormezca los sentidos para que puedas ver y oír a Dios. O sea, cerrándonos es cuando nos abrimos. Ejercicios prácticos para empezar a hacer. ¿Qué le dirías a alguien que viene totalmente de la calle y no sabe? Ejercicios prácticos. Comenzar por las cosas pequeñas. Lo más básico es lo que ya se nos enseñó, que como es tan evidente no lo usamos. Rezar un Ave María, no un rosario, una Ave María bien hecha. Bien hecha. Y un Padre Nuestro bien hecho. Y un Gloria. Y un Gloria. Santa Teresita del Niño Jesús hablaba del Padre Nuestro, que se descubría rezando un bien Padre Nuestro, Padre Nuestro bien hecho, que recibía más gracias que todo un rosario en una forma apresurada y distraída. Correcto. Y con un Ave María, el padre Francesco Bamonte, que fue el director de la Asociación Internacional de Sacerdotes Exorcistas en Roma en el 2014, contaba que con un Ave María, una logró un exorcismo. Una. Amén. Entonces, que comencemos con rezar uno y el Gloria 10. Amén. Entonces, bueno, interesantísimo este tips. Hacer una Ave María bien hecha, internalizada, sentida, ¿no? Igual el Padre Nuestro, igual el Gloria. Y recuerdo una oportunidad, una aparición de la Virgen María en Estados Unidos. La Virgen dijo estas palabras una vez y me llamaron mucho la atención. Una Ave María, una sola, hermano, con todos los que una sola, hecha desde el corazón, es capaz de detener una guerra.
una sola Ave María hecha desde el corazón es capaz de detener una guerra. Ahí sí, como diría tu compatriota Monseñor Roberto Cipos, ¿no? Sí, claro. Chúpate esa mandarina. Chúpate esa mandarina. Era una expresión de un político, Oscar Yáñez, ya fallecido, muy famoso en Venezuela, así que decía siempre eso. Tenía un programa y decía, chúpate esa mandarina. Bendito sea Dios. Creo que nos están llamando a adorar. Ah, sí. Yo creo. Bueno, nosotros nos despedimos aquí porque vamos ahora a la adoración, a ver si ponemos en práctica, ¿no? Sí. Todo lo que hoy... Yo voy a poner mi jeta contra el planeta. Todo lo que han dicho, dice el Señor, ahora ustedes allá, vayan a hacer ejemplo, vayan a ponerlo en práctica. Bueno, nos despedimos, hermanitos. Gracias, Juan. Un abrazo, Pablito, te quiero mucho. Encantado, hermanazo. Te doy un beso. Ósculo Santo se llama así. Así se decía. Sí, Ósculo Santo en el último tiempo. Era la forma como, por tradición, los apóstoles se saludaban, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, estamos despedidos. Gracias a todos. El Señor les bendiga. Será hasta otra oportunidad. Dios los bendiga.